Hola chicos, estamos en esta nueva clase, en esta nueva semana, y vamos a recordar lo que vimos en la clase de Skype, que tenía por objetivo conocer y comprender los elementos del género policial. Les comentaba que tenemos el relato de misterio, el cual se subdivide en el género del terror y el género policial. El género del terror ya lo trabajamos, desarrollamos una guía de comprensión lectora y vimos que el escritor utilizaba 6 recursos para generar este temor, este terror en el lector. Además, teníamos también el género policial, el cual tiene diversas características, como las siguientes. La novela policíaca es un tipo de texto moderno, que nace en la época moderna, en el siglo XIX, y está basada en la observación, el análisis y la deducción. Intenta resolver un enigma, un misterio, un crimen, y para encontrar al culpable y a su móvil. El relato policial es netamente urbano, y nace una vez, yo les dije que las personas comenzaban a reunirse más en las ciudades y comenzó a desarrollarse lo que era más la delincuencia. Y ahí surge todo lo que es esta novela policíaca. En sus comienzos, esta novela policíaca se centraba en el argumento, ya en el argumento, en la historia, en el método deductivo. Y así fue hasta 1930. Luego van haciendo otro interés y que va hacia la explicación psicológica de los hechos. O sea, el investigador busca la razón psicológica, descubrir cómo la mente de esta persona llegó a cometer tal crimen. Y luego, en una época ya más actual, surge una novela policíaca mucho más realista y violenta, que quizás es la que estamos acostumbrados a conocer. Algunos de los rasgos comunes que tienen las novelas policíacas es que siempre hay un caso que resolver. Hay un caso que es indescifrable, que pareciera complejo, que no tiene explicación. Pero este detective e investigador, que es una persona culta, observadora, inteligente, que ama la ciencia, luego logra descubrir este misterio. Y toda investigación sigue el método científico, que es la observación, el análisis y la deducción. Además, la investigación de este detective tiene un doble resultado. ¿Por qué un doble resultado? Porque él debe descubrir el culpable y cómo lo hizo. Y ahí es cuando se le da un verdadero sentido a la trama. Tiene poquita dosis de violencia. Es una novela más bien centrada en el análisis, no en la violencia. Hay distintos tipos de relato policial. Tenemos el de enigma, que gira en torno al detective, en resolver el caso por medio de la lógica, del pensamiento, de lo oculto que es, de lo inteligente. Es muy investigador, muy analítico. Por lo tanto, en la historia policial de enigma, gira todo en torno a la inteligencia del detective y cómo resuelve el caso. Así también tenemos el relato de policía negro, que nace en la década de 1920, y este relato policial ya representa más bien el mundo de la marginalidad, de los negocios sucios, como de la droga, los delitos, los asaltos, ¿cierto? Ahora bien, este detective, podríamos decir que es un detective más bien de la calle, porque él como que vive de esa forma, se introduce en este mundo, y a partir de eso, de su experiencia, es como logra deducir el enigma. En cuanto a su estructura, tiene una estructura súper definida, que además de ser la introducción y el nudo y el desenlace, que es la estructura básica de todo texto narrativo, tiene ciertas diferencias o ciertos aspectos que lo hacen policíaco. Por ejemplo, en la introducción siempre se presenta el crimen, el asesinato, el enigma y el tipo de delito que hay que resolver. En el nudo se plantean múltiples interrogantes. Aquí aparecen los sospechosos, posibles culpables, gente que entorpece la investigación o que ayuda a la investigación. Y en el desenlace es cuando ya se descubre al asesino, se descubre al delincuente y se resuelve el enigma. Que muchas veces este desenlace suele ser bastante inesperado. En cuanto a los personajes típicos que aparecen en la novela policíaca, tenemos al investigador o policía, y él representa el bien. Tiene un ayudante,
que es quien lo admira y a veces es quien va contando la historia. También tenemos al asesino culpable, que es el que representa el mal y a veces tiene una inteligencia superior, pero esta inteligencia es motivada por el odio, por el rencor y no tiene mucha participación en el relato, como que realiza la acción en el inicio y ya después al final. Él no participa mucho. Están los personajes secundarios que pueden ser las víctimas, los testigos, los que favorecen o entorpecen la investigación. Y el ámbito quiere decir que dónde ocurre, que es netamente urbano. Esto ocurre en la ciudad. Ahora, a partir de este recordatorio, vamos a desarrollar el análisis de un texto narrativo que es de los crímenes de la calle Morgue, que es un texto bastante interesante, ya a nivel narrativo, ese es el texto que hay que analizar. En cuanto a lo no literario, vamos a trabajar también la biografía. La biografía de Edgar Allan Poe, que como ustedes saben es el padre de la novela policíaca, es quien le da la estructura, quien le da la forma, quien la crea. Por eso le llamamos el padre de la novela policíaca. Entonces, para recordar, tenemos que la biografía tiene como propósito principal contar la vida de las personas o personajes que han sido importantes para la sociedad. Aquí se cuentan detalles íntimos de la vida del personaje y en ocasiones puede incluir opiniones respecto de la obra de la persona de la cual se habla. Entonces, a partir de este resumen, pueden desarrollar su guía. Espero que les vaya muy bien. Cualquier duda me escriben a mi correo y nos estamos viendo en la próxima clase.